Hola a todos, aquí vamos a aprender un poco qué es la administración de riesgos y cómo Seguros Bolívar la ha venido aplicando en los últimos 80 años. Pero antes de entrar a ver qué es la administración de riesgos, tienen que saber que la administración de riesgos es uno de los tres grandes pilares que en los 80 años que lleva la compañía se han venido basando toda la filosofía de atención y de servicio. Esos pilares, el primero es, como lo decía antes, el servicio, el segundo es la analítica y la matemática y el tercero es la administración de riesgos. Para adentrarnos un poco más a eso, empecemos por la definición básica de la administración. Administración es ejercer control sobre algo en específico, es planear, dirigir, tomar acciones para llevar algo a su debido término. Cuando vemos qué es el riesgo, muchos pensamos que el riesgo es todo lo malo que nos puede pasar y no es así. La lengua española lo define como la contingencia a la proximidad de un daño, lo cual desde nuestro entendimiento nos parece que está un poco sesgado a todo lo malo que pueda ocurrir. Cuando nos vamos a definiciones más abiertas, como la del COSO, es la probabilidad de que ocurra un determinado evento que pueda tener consecuencias tanto positivas como negativas. Es decir, cualquier posible evento que se manifieste nos puede acarrear a nosotras cosas buenas o cosas malas. Precisamente por eso es que existen los seguros, porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. No sabemos exactamente qué nos va a pasar, en qué momento nos va a pasar y cómo nos podemos preparar para eso. Precisamente por eso es que es tan importante conocer la administración de riesgos y de eso es lo que yo les voy a hablar hoy. En las definiciones anteriores veíamos cómo la lengua española lo definía y también cómo un organismo internacional lo hacía. Sin embargo, al interior de la compañía hemos adoptado una tercera definición que es con la que nos sentimos mucho más cómodos. Entendemos riesgo como la correlación que hay entre las amenazas, las vulnerabilidades y la exposición de cada uno de los bienes asegurables que queremos estudiar. Partiendo nuevamente de la definición de que la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga algún efecto, afortunado o desafortunado, la palabra clave es la probabilidad. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, por eso existen los seguros. No tenemos certeza de cuándo ni cómo van a ocurrir ese tipo de eventos, por eso es que es tan importante entrar a administrar el riesgo. Uniendo las definiciones, entendemos administrar riesgo como el conjunto de acciones que llevamos a cabo para controlar, planear, dirigir y manejar todos esos posibles eventos que se puedan llegar a presentar en los diferentes escenarios o bienes que deseamos asegurar. Y precisamente, entendiendo lo anterior, les voy a explicar un poco mejor qué hace el equipo de ingeniería de riesgos en Seguros Bolívar. Ahora veamos cuál es la metodología para administrar el riesgo. Esta metodología, la que aplicamos aquí con el Departamento de Ingenieros de Seguros Bolívar, se divide en 5 grandes partes. La primera es la identificación de los riesgos. Antes de entrar a hacer cualquier análisis es necesario sentarse a ver cuáles son todos esos posibles escenarios o riesgos a los que podemos estar expuestos. Tenemos una fábrica ubicada en una ciudad que en el norte colinda con una montaña bastante elevada. En el sur tiene un río bastante caudaloso. Esta fábrica se encarga de la manipulación y confecciones de tela. Para poder realizar su operación, esta fábrica debe transportar la materia prima desde una ciudad que queda a más de 100 kilómetros de distancia del punto de fábrica. Debido a esto, tiene una bodega en la cual almacena al menos el 10% de toda su producción de tela mensual. Adicionalmente, pues esta fábrica tiene unos procesos internos que le permiten desarrollar y manipular toda esta materia prima. Para llevar a cabo este ejercicio es importante primero que identificar. La identificación lo que buscamos es ver todas las amenazas a las que está expuesto. Por ejemplo, vemos que la montaña podría presentar algún derrumbe afectando la producción. Al estar tan cercano al río, el río en temporada invernal podría llegar a desbordarse, afectando no solamente la fábrica, sino la bodega de almacenamiento. Dentro de la producción, todo el proceso de producción, vemos que la fábrica podría presentar incendios, podría sufrir de un terremoto, inclusive su mercancía podría ser hurtada. Adicionalmente, al manipular toda esta materia y todo este transporte de mercancía, hay un vecino que podría verse afectado por todo el proceso operativo de la fábrica. Este primer ejercicio que hicimos fue la identificación de las amenazas. Ahora hay que analizar esas amenazas, cómo se relacionan con las vulnerabilidades. Supongamos que la fábrica tiene trabajos en caliente. Eso quiere decir que en cualquier momento una chispa podría llegar a generar un incendio que podría afectar todo el edificio y por ende toda la producción.
hay que ver cuáles son las condiciones que tiene esa fábrica para que eso se pueda presentar o no. Lo tercero que hacemos, una vez identificado y analizado el escenario, es llevarlo a números, cuantificar ya sea cuantitativamente o cualitativamente cómo esos escenarios van a generar un impacto sobre nuestro bien asegurable, sobre nuestra fábrica, sobre nuestra casa, nuestro auto, en fin, eso es lo que hacemos. Finalmente, si identificamos que uno de los peores eventos que le podría pasar a la bodega sería el hurto de su mercancía o materia prima, tenemos que entrar a ver cuáles son las protecciones que ellos están tomando para protegerle. Si tienen celaduría, cámaras, vigilancia satelital, esto hace parte del ejercicio y de las recomendaciones que da el equipo de ingeniería para que la fábrica tenga en cuenta en el momento de operar. Finalmente vemos que transportan mercancía, por ejemplo, desde una ciudad bastante lejana. Esa mercancía podría ser también hurtada en el proceso de transporte. Parte de las recomendaciones podrían llegar a centrarse en el proceso de transporte, quién es el contratista que está movilizando esta mercancía. Por eso también el departamento de ingeniería tiene un equipo dedicado a este tipo de riesgos, a entender cómo se moviliza la mercancía, quién lo hace, cuáles son las posibles amenazas, para poder definir los posibles manejos. Y finalmente, si ya identifiqué, analicé, cuantifiqué y definí las protecciones, debo ver eso cómo se comporta en el tiempo. Ahí es que llegamos al quinto paso, que es de los más importantes, que es el monitoreo, porque debemos ver esas acciones a lo largo del tiempo, cómo se van dando, cómo se van comportando, en verdad fueron efectivas o no. Eso es súper importante. Además es también muy importante entender que el riesgo de hoy no es el mismo riesgo de mañana. Los riesgos son completamente dinámicos y por eso esto es una labor de nunca acabar. Lo que hoy identificamos seguramente de aquí a 5 años va a ser un escenario completamente diferente. Aquí pudiste entender un poco mejor qué es lo que hace el equipo de ingeniería de riesgos para poder manejar esos diferentes riesgos a los que están expuestos nuestros asegurados. Es la ingeniería aplicada a la gestión de riesgos. Recuerda qué es el riesgo, cómo se administra, cuáles son los procesos que se llevan a cabo para gestionar el riesgo en el día a día. Esto es lo que hacemos dentro de Seguros Bolívar.